Hola, buenos días a todos. Vamos a seguir con la programación de la asignatura de fabricación asistida por ordenador 2, la serie 133 del máster de diseño y fabricación. Si recordáis un poco la planificación que teníamos al inicio de curso, para hoy tendríamos que ver un poco el tema 3 y el tema 4. El tema 3, programación en base a ciclos fijos, y el 4, que es un poco más repaso de la parte de planificación de procesos y temas que ya habéis visto algunos en grado. Vale, el tema 4 no lo vamos a dar ahora, lo dejaremos para más adelante a ver si ya podemos dar la clase físicamente en las aulas de la universidad. Y hoy lo que vamos a hacer es hacer el tema 3, una explicación rápida con este pequeño vídeo que os estoy haciendo. Y luego veremos un poco el uso de los programas de CNC de simulación que tenemos y que tenéis vosotros para poderos instalar desde la carpeta de Drive, ¿vale? Que es el CNC Simulator y el Win Unisoft Plus. Vale, entonces vamos a ver simplemente el tema 3 hoy muy rápido, porque simplemente es que conozcáis qué es esto de programación en base a ciclos fijos. Y luego os haré otro vídeo donde haremos la parte práctica. ¿Vale? En la parte práctica ya os instaláis vosotros el programa en casa y seguís un poco la sesión y hacéis el ejercicio correspondiente que tendréis indicado en el vídeo. Vale, entonces vamos a pasar al tema 3, programación en base a ciclos fijos. Vale, vamos a ver un poco qué es esto de ciclos fijos y algunos ejemplos en ciclos fijos en torno y ciclos fijos en fresadora. Vale, ¿qué es esto de los ciclos fijos? Si recordáis nosotros lo que estuvimos viendo en clase el último día, los últimos días era la programación en CNC en base a códigos G, códigos ISO, y eran pues una serie de códigos muy sencillos, ¿no? Hablábamos del G01 para movimientos lineales, G02, G03 para interpolaciones circulares, movimientos circulares, etcétera. ¿Vale? Estuvimos haciendo algunos ejercicios y bueno, básicamente vimos que era muy sencillo hacer programas, pero que podía llegar a ser muy costoso en cuanto a extensión del programa si es un mecanizado, digamos, de alguna pieza donde hay que hacer muchas pasadas. Entonces ahí es donde aparecen un poco la utilidad de los ciclos fijos. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo lo podemos ver en este ejercicio, en esta imagen que veis aquí. ¿Vale? Esta imagen que veis aquí, si os fijáis, esta sería la pieza. Imaginaos que nuestro bruto de partida es un bruto de partida, algo así. ¿Vale? Y lo que queremos hacer es eliminar todo este material para obtener este copiado, ¿no? Esta geometría final en la pieza. Con lo que hemos visto en clase, lo suyo sería pues hacer un movimiento rápido de la herramienta, a lo mejor hacer un movimiento rápido a lo mejor hasta aquí, con un G00, ¿vale? Bajar la profundidad de pasada que nosotros creamos conveniente, 2, 3 milímetros, 4, depende del material, etcétera. Y aquí empezar a movernos en esta dirección para hacer una operación de desbaste. Y esto lo haríamos con un G01. Con un G01 nos moveríamos, haríamos todo este arranque material, luego subiríamos ya con G00 subiríamos, retrocederíamos, también con un G00 porque hay que ir rápido porque no estamos cortando, bajaríamos también rápido G00 y luego nos pondríamos aquí otra vez a cortar con G01, subiríamos, ¿vale? Volveríamos y así sucesivamente. Esto sería con G01, luego bajaríamos, cortaríamos, subiríamos, ¿vale? Y ya al final nos habría quedado un poquito esto de material por eliminar, y esto ya lo haríamos una última pasada con un G01 en la que haríamos la trayectoria de copiado. Entonces mecanizaríamos esto de aquí y ya subiríamos con G00 y habríamos acabado el ejercicio, ¿vale? Y ya volveríamos. Entonces, si os fijáis aquí, si empleamos el código que conocemos hasta el momento, pues fijaos, tendríamos una línea,
otra línea de código, otra línea, ¿vale? Para hacer este desbaste y este copiado final, pues acabaríamos haciendo pues probablemente 12, 14, 15 líneas de código. Y eso puede ser al final pues muy laborioso. Entonces aquí es donde aparecen un poco los ciclos fijos. Los ciclos fijos, la idea es que con una única instrucción, con un único código G, voy a poner una serie de parámetros que me van a parametrizar lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero realizar en cuanto a lo que es, por ejemplo, en este caso, un ciclo de desbaste de cilindrado. Entonces, en un único código puedo poner una serie de parámetros para que el control numérico sea capaz de realizar las trayectorias correspondientes a estas que os he escrito aquí. ¿Vale? Entonces es un poco la gran ventaja de los ciclos fijos. Vamos a ver un poco los diferentes ciclos fijos que podemos encontrar en los diferentes controles. ¿Vale? Entonces un poco la explicación de estos ciclos fijos es lo que os comento. En lugar de hacer un programa que es muy largo para hacer una geometría relativamente sencilla pero muy repetitiva, podemos utilizar una serie de códigos que dependen del control numérico. Aquí tenéis esta serie de códigos que corresponden al control numérico de favor, que es el que tenemos en nuestro laboratorio. ¿Vale? Dentro del control favor el 8055 y el 8025. Para, por ejemplo, cajeras en fresado, pues se utiliza el G87, en taladrados G81, en torno para ciclos de cilindrado se utiliza el G81, etcétera. ¿Vale? Depende del control numérico. Entonces, pondríamos el G81 y una serie de parámetros en la que estamos parametrizando un poco la forma que queremos nosotros realizar. En un ciclo de cajeras, pues dando la geometría de la cajera, las profundidades de pasada, las velocidades de corte, etcétera. ¿Vale? Entonces es lo que vamos a ver ahora un poco algunos ejemplos de este tipo de ciclos. Por ejemplo, ciclo fijo para realizar el mecanizado que os estaba indicando anteriormente, ¿no? Lo que es un ciclo de desbaste para cilindrado, un ciclo de cilindrado. Aquí tendríamos un poco el código a utilizar. Pondríamos, en lugar de esas 12, 15, 20 líneas de código, pondríamos simplemente una línea de código, el G81. Y aquí todos estos parámetros que veis sería básicamente la parametrización del ciclo que queremos hacer. Esta es una captura del programa Wilmingsoft, que es el que tenemos en el laboratorio para hacer ciclos fijos. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta captura de este programa, ya nos sale un poco lo que significa cada parámetro y aquí un campo para rellenar el valor. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver en este ejemplo cómo funciona. Aquí el código, el ciclo G81, lo que primero nos indican es que pongamos la cota X y la cota Z del punto A. Punto A es este punto que tenéis aquí. Entonces, si yo quiero hacer un ciclo parecido a este, lo primero que tengo que hacer es, detrás del G81, indicar el valor de la coordenada X y Z de este punto A. Luego, las siguientes eh, dos códigos, la Q y la R, tenemos que poner la posición o la coordenada XZ del punto B. ¿Vale? Exactamente igual. Luego tenemos que indicar el paso máximo. El paso máximo es la profundidad de pasada que nosotros estamos realizando durante ese desbaste. ¿Vale? Pues 2,5, 3,5 milímetros, lo que nosotros veamos para ese mecanizado. La distancia de seguridad, ¿vale? La distancia de seguridad, recordar que es la separación que hay entre el movimiento rápido de retracción y de acercamiento a la superficie que nosotros vamos a mecanizar. Suelen ser 2-3 milímetros para asegurarnos de que no vaya a haber una colisión. ¿Vale? Si ponemos una distancia de seguridad muy alta, lo que vamos a hacer es hacer un programa que sea más lento, porque va a coger las velocidades de corte antes, no va a coger las velocidades de movimiento rápido, sino va a coger las velocidades de movimiento en corte con mayor anterioridad al que se debería. Entonces, distancia de seguridad se suele poner 2-3 milímetros, que es un poco la distancia esa que os comento. Luego tenemos la demasía del eje X y el eje Z, que lo tenéis aquí indicado, la L y la M, que sería un poco el sobreespesor que nosotros dejamos para la última pasada. ¿Vale? Entonces lo que dejemos aquí será lo que se va a dejar para luego la operación de copiado eliminarla. La velocidad de pasada final en desbaste y la velocidad de pasada de acabado. ¿Vale? Estos son, pues, habría que poner aquí la velocidad de avance, la F,
en esta operación de torneado para el desbaste, y luego la última pasada esta que decía copiado pues en el parámetro h. ¿Vale? Así es como con esta línea de código seríamos capaces de hacer toda esta secuencia de movimientos de la herramienta de corte. ¿Vale? Es un poco la idea de los ciclos fijos. Hay muchos ciclos fijos, diferentes ciclos fijos en cada uno de las máquinas herramienta. Hay que coger el manual de los controles numéricos y revisar un poco cuál es el código y cómo se implementa ese ciclo fijo. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo que sería muy similar al anterior, pero en lugar de estar mecanizando en paralelo al eje, que serían cilindrados, aquí lo que vamos a hacer es ir desbastando, pero en dirección perpendicular al eje, que sería en refrentado. Se llama un ciclo fijo torneado refrentando. Va a refrentar. La idea es exactamente la misma. Coordenadas del punto A, coordenadas del punto B, el paso máximo, distancia de seguridad, sobre espesores que dejamos y velocidades. ¿Vale? Y con eso pues definimos un ciclo de refrendado. Hay también de taladrado. De taladrado a lo mejor uno puede pensar, hombre, en taladrado no hay tanta diferencia con respecto a un código sencillo, ¿no? Que yo vaya programando. Pues no hay tanta diferencia a lo mejor como los casos anteriores, pero también puede también haber cierto ahorro en el código. En este ciclo fijo de taladrado, por ejemplo, hay algunos parámetros también adicionales que pueden ser de utilidad. ¿Vale? Además de decir las coordenadas XZ, porque este es un ciclo fijo de taladrado en torno, con lo cual estamos hablando solo de coordenadas XZ. Además de decir el punto A donde se tiene que situar, decimos la profundidad del agujero, decimos la pasada máxima, cuánto entra en cada una de las bajadas de la broca. ¿Vale? Pues si a lo mejor tenemos una broca de 8 milímetros y hay que hacer un agujero de 20 milímetros de profundidad, pues no se hace en una única pasada, pues a lo mejor se va haciendo en varias entradas y salidas, ¿no? Es la estrategia peck drilling que se llama en torneado, en taladrado. Tenemos también la distancia de seguridad, que es lo mismo, es esa distancia que hay entre un movimiento rápido con G00 y un movimiento ya de corte, G01, solemos poner 2-3 milímetros. Hay incluso un parámetro aquí que es para la temporización, si queremos esperar cierto tiempo, ¿vale? De una pasada a otra. Y luego pues incluso hay otros parámetros que podéis ver aquí, como sería el parámetro h y la cota de acercamiento c, ¿vale? Que es un poco la distancia que hay entre varias pasadas, que sería un poco similar a la distancia de seguridad, pero entre pasadas, ¿vale? Podéis mirar en el manual de Fagor exactamente cuáles las características de cada uno de estos parámetros, ¿vale? Lo tenéis en el aula virtual, el manual de Fagor, en este caso del 8055, que es el de torno. Vale, otros ejemplos, pues no vamos tampoco a entrar en detalle, simplemente que conozcáis posibles ciclos fijos que hay. Hay uno de ranurado NGZ, en eje X, ¿vale? La que estamos pues entrando de esta manera y saliendo para acabar haciendo una ranura que es en la dirección longitudinal de la pieza. ¿Vale? Tenemos aquí todos los parámetros definiendo un punto A y un punto B con pasos, etcétera. Hay similares de ciclo fijo de ranurado pero en eje Z, cuando estamos haciendo lo que es una ranura en la cara frontal de la pieza. ¿Vale? Y exactamente igual, parámetros A, B, pasos, velocidades, temporización, etcétera. ¿Vale? Este es un poco el más útil porque digamos que es para hacer un perfil determinado, un ciclo de seguimiento de perfil. Este es el que podéis, por ejemplo, utilizar los que vayáis, os animéis a hacer el entregable del peón, ¿vale? No del peón, de la copa. Si hacéis la copa, que es el ejercicio que tenéis opcional para la asignatura, pues una manera fácil de hacer esa copa es haciendo un ciclo fijo de seguimiento de perfil. Si lo hacéis en base a códigos G01, 02, 03, pues os va a costar mucho más hacerlo, que lo podéis hacer perfectamente igual, pero igual os recomiendo que probéis a hacer un ciclo fijo para resolver ese ejercicio aquellos que queráis hacerlo. El ciclo fijo de seguimiento de perfil es similar un poco a los anteriores, pero aquí la clave es que ya no definimos un punto de inicio y un punto final, sino que indicamos un punto de inicio y todo el perfil que deberá seguir se va a indicar en una serie de bloques que hay después del ciclo. ¿Vale? Lo tenéis aquí. El primer bloque del perfil
y el último bloque el perfil. Estos dos parámetros me van a definir justo esta trayectoria que tiene que seguir la herramienta de corte. Entonces lo que hace únicamente el programa es, pues repite este perfil, pero digamos que desde fuera y se va acercando ese perfil hasta que al final llega y obtiene el perfil que deseamos. ¿Vale? Entonces pues hay una separación entre los perfiles que es un poco el paso que tenemos que indicar aquí. ¿Vale? El sobrante de material I se refiere al material total que tenemos que eliminar. En este caso, pues si esto sería, esta pieza es un punto de partida total, que es que tiene la misma forma que el extremo, pues entonces tenemos que decir que vamos a eliminar pues un poco esa cantidad de aquí. ¿Vale? Sería un poco esto de aquí. Si nosotros tenemos que esto es el tocho de partida, pues al final lo que estamos haciendo, esto sería el paso, es hacer, y esta y que tenéis aquí, el sobrante material, se refiere un poco pues lo que vamos a eliminar, ¿no? Pues sería un poco a lo mejor esta cantidad aquí, podríamos decir, ¿vale? Lo que al final vamos a tener que eliminar máximo es esa cantidad. Va el eje principal, aquí si ponemos a 0 se refiere a que estamos haciendo este perfil, y si ponemos a 1 se refiere a que estaríamos haciendo un perfil, pero digamos que esto no va en esta dirección, sino que el perfil iría cambiando en esta dirección. ¿Vale? Eso lo podéis ver en el manual de favor, ¿vale? Simplemente que tengáis en cuenta que aquí pues estaríamos hablando de un bloque inicial, un bloque final para definir el perfil, y todo el resto sería bastante parecido al anterior. Cota de inicio, el A, sobre el sobrante de material, que es lo que hemos dicho aquí, la I, el paso, que es la separación entre varios perfiles a medida que nos vamos acercando. El eje principal depende si estamos trabajando en el eje X o el eje Z. Nosotros aquí pondríamos a 0 si estamos haciendo un perfil como el que veis aquí. Las demasías sería el sobreespesor que queremos dejar en eje X y en eje Z para la pasada de acabado. Y esto es que sería, aquí pues pondríamos, imaginaos que aquí queremos poner aquí, imaginaos que tenemos el código N200, G66, y ahí ya ponemos X, Z, ¿vale? Todo lo que tenéis aquí habría que ponerlo ahí. Y luego a lo mejor podemos poner aquí en E220 y aquí empezar a hacer G01, X tal, y lo que vamos a ir poniendo aquí de N220 a N400, por ejemplo, sería justo toda esta trayectoria. Toda esta trayectoria que veis aquí, toda esta trayectoria estaría en estos bloques. Entonces aquí en el XZ luego tendríamos la Y, la C, tal. Pues aquí llegaría un momento que tendríamos que poner primer bloque S. La S sería S220, porque es el primer bloque. Y el último bloque es la E. Y luego pondríamos E. Y el último bloque, si nuestro perfil acaba en 400, pondríamos E400. ¿Vale? Sería un poco el G66. De todas formas, tenéis un ejemplo ahora puesto en la transparencia, y tenéis el manual, ¿vale? Para echar un vistazo. Aquí tenéis el ejemplo que os decía, ¿vale? Este sería el programa, el Unisoft, y vamos a hacer, por ejemplo, un ciclo para hacer este mecanizado de aquí, ¿vale? Si lo hiciéramos con trayectorias sencillas, pues estaríamos creando un programa muy largo. Entonces, en lugar de hacerlo así, vamos a hacerlo con un ciclo fijo, ¿vale? En este caso vamos a utilizar un ciclo fijo que sería el G68, ¿vale? Que es otro que tiene de perfil devastador en GX, ¿vale? Para este control, que es el 8055, ¿vale? Hay que revisar en función del control qué código de ciclo fijo hay. En este caso rellenaríamos e indicaríamos que el perfil, si os fijáis, el 90 y en 140 es donde empieza el primer y último bloque. 90 y 140, estas instrucciones de aquí me definen justo la trayectoria de la pieza que yo quiero. Y los otros parámetros pues hacen referencia al paso máximo, a la demasía o la sobreespesor que dejamos en la última pasada, al punto inicial, etc. ¿Vale? Entonces, con simplemente esta línea e indicando luego aquí la trayectoria, pues podemos generar con esas líneas de código
justo el mecanizado correspondiente a la pieza que habéis visto. ¿Vale? El referentado inicial no entra dentro del ciclo, el ciclo es esto que estáis viendo. Este mecanizado que está haciendo ya lo está haciendo gracias al ciclo G68. Entonces evitamos hacer un código muy extenso y simplemente utilizamos una línea de código que hace referencia al ciclo fijo. ¿Vale? Que tendríamos un poco el resultado. En fresadora pues hay ciclos exactamente de la misma manera, ¿vale? No vamos a entrar tampoco mucho en detalle aquí porque ya sabéis que la asignatura está más enfocada al uso de lo que son herramientas CAM, pero herramientas CAM donde el programa sea generado por un software, en este caso con SolidWorks CAM. Entonces esto es un poco para que veáis los códigos CNC o códigos ISO para el control de máquinas y herramientas, pues más o menos como son. Y además solo nos vamos a centrar en la parte de torneado para el ejercicio opcional, ¿vale? Así que estos pues los vemos más rápido. Simplemente que sepáis que hay ciclos fijos también en fresadora, por ejemplo para taladrado, con los parámetros correspondientes de cuál es el punto donde se encuentra el taladro, la profundidad, temporización, exactamente igual. Este sí que es un ciclos muy útiles en fresados para hacer cajeras. Hacer una cajera es bastante laborioso, ¿vale? Hacerlo sin ciclos, porque si pensáis, pues lo que tenemos que hacer, no sé si se va a ver aquí bien un poco cuando lo pinte, pero a ver si supongo que más o menos me seguiréis. Si yo tengo aquí la herramienta, esta es mi herramienta, claro, yo tengo que coger y hacer, pues voy, bajo hasta a lo mejor este punto de aquí, ¿vale? Ese punto de aquí a lo mejor estoy aquí, mi fresa a lo mejor está aquí, porque esto es visto desde arriba. Y ahora lo que hago es moverme en esta dirección para eliminar esta pasada de aquí. Entonces esto lo que hago es me muevo y elimino esa pasada de aquí, pero luego tengo que coger y subir, bajar, ¿vale? Porque tengo que bajar, que mecanizar toda la cajera. Y luego cuando ya he hecho todo eso, ya he mecanizado toda la cajera, tengo que coger y volver a bajar otra vez la profundidad de pasada correspondiente. Y tengo que volver a hacer lo mismo. ¿Vale? Y tengo que volver a ver todas estas pasadas. Con lo cual una cajera relativamente sencilla puede ser muchas líneas de código. ¿Vale? Entonces en este tipo de cajeras de ciclos, pues simplemente tenemos que indicar la cota de inicio de la operación, ¿vale? De la cajera, la profundidad de la cajera, que es lo que queremos mecanizar en la cajera, la longitud y la anchura de la cajera, el paso del eje Z se refiere a esta bajada de aquí, cuánto mecanizamos hacia abajo, y el paso en el plano XY se refiere a esta distancia aquí, sería la profundidad pasada radial. Esta sería la profundidad pasada axial y esta sería la profundidad pasada radial. ¿Vale? Radial, axial. La distancia de aproximación, el avance, la pasada de acabado, esto sería un poco, la L se refiere a cuánto de sobreespesor dejamos para la última pasada de acabado y el avance. ¿Vale? Entonces aquí hay pues muchos más parámetros, pero porque hay que definir una cajera, que es más complejo. Vale, aquí tenemos un ejemplo de cómo hacer una cajera con un ciclo. ¿Vale? Si veis aquí en esta pieza, fijaos que vamos a hacer una cajera simplemente prácticamente con una línea de código, en este caso con el ciclo fijo G87. ¿Vale? Es un ciclo para una cajera rectangular y ahí tenéis un poco la descripción y los valores que hemos puesto. La profundidad de la cajera es de 8 milímetros y vamos a ir haciendo pasadas de 3 milímetros. Veis que pone paso eje Z 3, con lo cual vamos a ir mecanizando de 3 en 3 hasta llegar a 8. ¿Vale? Entonces haremos pues 3 pasadas axiales. Profundidad pasada radial es 4, dejamos 0,5 para el acabado final, etcétera. ¿Vale? Entonces con esa única línea e indicando la profundidad, ancho y longitud de la cajera, pues ya tenemos el mecanizado. ¿Vale? Entonces aquí pues va haciendo todas las pasadas correspondientes para hacer la cajera, con simplemente esas líneas de código. ¿Vale? Veis que ha hecho 3 pasadas axiales porque teníamos puesto eh, una profundidad de 8 y la bajada era de 3 milímetros.
Hay también ciclos fijos para cajas circulares en lugar de rectangulares, exactamente igual. La geometría se define, pero aquí defines un radio en lugar de una longitud y una anchura de la cajera. Vale, y con esto pues acabaríamos un poco el tema 3 en cuanto a la parte de ciclos fijos, que sepáis un poco qué son y cómo funcionan de manera muy por encima. La idea ahora es ver el vídeo siguiente que os publicaré, que está relacionado con la parte práctica de esta sesión. Entonces, en la parte práctica os enseñaré cómo utilizar el programa CNC Simulator para simular códigos sencillos, enfresado y entorneado. Y luego habrá una tercera parte de la práctica que utilizaremos el Windows Plus y veremos un poco el funcionamiento de algunos ciclos fijos. ¿Vale? Entonces os haré un vídeo para que veáis cómo funciona el programa y lo básico, y la otra parte del guión de la sesión la tendréis que acabar vosotros, ¿vale? Será un poco pues como haríamos en aula de informática, de que vayáis vosotros jugando con el programa e interactuando con él, ¿vale? Entonces lo haremos igual. De la misma manera que como si estuviéramos en clase, no tenéis que subir ningún fichero, porque esta sesión es simplemente para practicar código en CNC. ¿Vale? Ya sabéis que la parte de evaluación continua va a estar asociado al trabajo de campo. Entonces, esta parte de CNC, aunque entra para examen, en la evaluación continua simplemente tenéis el trabajo de la copa, quien lo quiere hacer porque es voluntario. ¿Vale? Entonces, no os voy a pedir que subáis nada. Yo, pues, imagino que como os interesa aprender, pues vais a hacerlo, vais a seguir el vídeo y vais a hacer el ejercicio. ¿Vale? Entonces, pues simplemente lo hacéis, practicáis, y si tenéis alguna duda, pues me consultáis en el foro y yo os lo responderé lo antes posible, y si veo que queda más claro con un pequeño vídeo aquellas dudas que tengáis, pues haré un pequeño vídeo para resolver las dudas que tengáis. ¿Vale? Entonces ahora pasamos a la parte de práctica, ¿vale? En otro vídeo. ¿Vale? Venga.